En la mañana el desayuno, al mediodía el almuerzo y en la noche la cena y en la tarde pues charlas de tarde. En la mañana el desayuno, al mediodía el almuerzo y en la noche la cena y en la tarde pues charlas de tarde. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Volvemos aquí a nuestras charlas de tarde muy interesantes. Hoy con una tarde un poquito lluviosa, una tarde un poquito gris, pero vamos a darle un poquito de color, de sabor, de sonido, porque tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Una persona que hace parte, podría asegurar sin temor a equivocarme, que hace parte de la historia de la música latinoamericana de una manera contundente y transversal. Puedo decirlo de una manera muy atrevida y yo sé que no me van a alegar por esto. Así que hay que presentarles el día de hoy a Juan Campodónico. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cata? Muy bien, contento aquí, desde Montevideo, que aquí hay un día soleado, precioso, mucho calor. Qué envidia, pero bueno, vamos a hacer que estos días se pongan más felices porque vamos a hablar de música, que es lo que más nos gusta. Perfecto. Juan, yo quiero, antes de hablar de historia y demás, quiero que nos cuentes un poco. ¿Cuál crees tú que ha sido el rol más importante que has tenido que asumir dentro de este cambio de chip? Porque me imagino que de pequeño tenías la idea como de hacer algo con tu vida, pero creo que nunca te imaginaste que tuvieras que ver con tantos proyectos y tantas cosas y que la música fuera como la columna vertebral de tu vida, literalmente. Por favor, cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia para tomar esa decisión de ser músico, de ser productor y de que todo el mundo se convirtiera en lo que eres hoy. Ujú. Bueno, fue una cosa, yo creo que de la formación que tuve, de lo que pasaba en mi casa, vengo de una familia de artistas, mi mamá actriz, mi papá director de teatro. Mi papá, fundador del Teatro El Galpón de Montevideo, un teatro muy importante aquí, de los teatros independientes con más historia. Y bueno, y me crié en esa familia donde la música, el teatro, las artes en general, la expresión eran como la moneda corriente, lo que pasaba, las actividades, ¿no? Cuando íbamos a algo que estaba pasando especial, era una función de teatro, yo los vi a ellos preparar muchas obras. Y bueno, creo que eso me nutrió y cuando fui un poquito más grande, en el momento de pensar en hacer una vida de adulto, digamos, no dudé un segundo. Había estudiado guitarra desde los 13 años y me lo tomaba muy en serio. Y cuando llegó ese momento ahí que terminé la secundaria, ya estaba haciendo música, trabajando y empezando a pensar en tener proyectos artísticos. Y lo tomé muy naturalmente. Después, obviamente, me di cuenta que no era tan fácil ganarse la vida en el mundo de las artes, por lo menos al principio. Entonces, nada, como que ahí tomé conciencia de que llevaba un esfuerzo doble que quizás en otras profesiones, ¿no? Y bueno, y mucha concentración, pero eh, tuve muchísima suerte, ¿no? Muy pronto, con mi primera banda, Peyote Asesino, hicimos un primer disco aquí local y ya el segundo disco ya nos había contactado Gustavo Santaolalla para producir nuestro disco para Universal y bueno, y salió un poco fuera de fronteras y como que rápidamente pude conectar con el hacer musical profesional y conocer referentes importantes que me sirvieron de inspiración, como el caso de Gustavo Santaolalla, que apareció de la nada, ¿no? Un día sonó el teléfono de quien era nuestro manager en aquel momento. Y bueno, apareció Gustavo que quería producir un disco con nosotros, con Peyote Asesino. Ese fue quizás un puntapié inicial. Después, bueno, de esa experiencia, también el verlo trabajar a él y haber pasado por todo eso me nutrió mucho y me dio muchas ganas
profundizar más en la producción musical también, ¿no? Y ahí cuando terminó Peyote me dije, bueno, voy a empezar a producir artistas y buscando, contacté a Jorge Drexler, que era alguien que yo conocía del ambiente de músicos de Montevideo, y él con Carlos Casacuberta también, otro compañero de Peyote Asesino, produjimos varios de sus discos y con muchísima suerte porque fueron los primeros que empezaron a sonar bastante de él y bueno, y también haber conectado casualmente con un artista de la calidad de él también fue algo de mucha suerte o de, bueno, de que ocurrió de esa manera. Pero bueno, eso me abrió muchísimas puertas, pero creo que el gusto por la música, lo melómano que soy, el gusto por una visión de las artes, a veces hasta un poquito más amplio que la música, ¿no? Es lo que me ha conducido a hacer tantas cosas. Bueno, acá viene algo muy importante porque a pesar de que has hecho muchas cosas, has hecho parte de proyectos muy importantes, también hay algo característico en este álbum. Todo esto tampoco soy yo. Habla de no tener etiquetas. Ni tu música, ni el nombre del álbum, ni las mismas canciones, ni tú mismo tienen una etiqueta. ¿Cuál crees que sería la manera más fácil de explicar el proceso de este álbum y de soltar esas etiquetas que a veces nos pesan tanto en la vida? Y bueno, este álbum, todo esto tampoco soy yo, llega en un momento particular de mi vida, ya después de haber hecho muchas cosas, como ya les conté, con Peyote, con Bajo Fondo, hicimos muchísimos álbums, muchas giras, muchas vueltas al mundo tocando esa música. Pero bueno, hace unos años entré en el perfil de Spotify de Juan Campodónico y había dos remixes. Y dije, mira qué interesante, ¿no? Este artista no tiene una obra propia, porque siempre había estado participando de proyectos más colectivos y bueno, ahí como que me empezó la idea y también tuve gente a mi alrededor que me impulsaba, che, tenés que hacer un disco más personal, basado en tu nombre, o sea, firmándolo con tu nombre, no algo tan conceptual como Campo, como Bajo Fondo, sino algo más. Y bueno, coincidió hace un par de años, estaba con esta idea en la cabeza y al mismo tiempo con mi pareja nos pasó en un día nos enteramos que íbamos a ser papás y mamás. Y en ese momento, yo me acuerdo que me tenía que venir al estudio para componer una música para un fashion show, que es una de las cosas que produzco también, música para los shows de moda, muchas cosas en Nueva York, en París, con Gabriela Hearst, con Chloé, varias marcas del mundo de la alta costura. Y, y bueno, tenía que trabajar en una música, me puse a hacer una melodía de piano que necesitaba para una parte, no sé qué. Y cuando lo tenía hecha, me di cuenta que era una canción de cuna y que tenía que ver con algo que me estaba pasando en lo personal y no en el trabajo que tenía que resolver. Bueno, nada, ese tema es el tema que abre el disco, el álbum, que se llama Milo, que es el nombre de mi hijo. Bueno, y así arranca, ¿no? Como una mirada bueno, a ver, ¿quién es Juan Campodónico? Era una firma muy conocida en la contratapa de los discos, cuando los discos tenían tapa y contratapa, atrás muchos decían producido por Juan Campodónico, y un músico de proyectos muy interesantes, pero no teníamos la foto, el retrato cercano de Juan Campodónico. Y yo creo que este álbum tiene que ver con eso, tiene que ver con querer hablar desde esa cosa más personal, de temas más personales, y como con un costado más humano. Yo creo que nada, también creo que algo de inspiración viene también del contexto en el que estamos, ¿no? Del mundo como está hoy, que está tan terrible en muchos aspectos, donde, bueno, las tendencias son hacia la artificialidad, ¿no? No, Ujú. no hacia la humanidad, hacia lo, ¿no? Lo estandarizado, el que todos
consuman lo mismo, los que son de este tipo consumen esto, las etiquetas, ¿no? Como que está todo muy, muy armado, más Muy mecánicamente. establecido, sí. Sí, y creo que este disco y el hacer algo tan personal y en contar un poco mi perspectiva personal y cosas de mi historia que están reflejadas en este disco, viene un poco como una especie de reacción contra un poco las cosas que están pasando. Me da la sensación, no, no es algo que lo tenía en mente cuando hice el álbum, pero sí es algo que ahora que tengo que charlar y ver de dónde vienen estas inspiraciones y esta idea, y sí, me ha resonado que tiene mucho que ver. Bueno, eso está interesante. Voy a hacerte una pregunta rápida, pero piensa en términos de sentidos. Vamos a pensar no como el disco como tal, como lo ¿Sí? físico que tenemos en las manos, ni lo digital. Piensa en términos de sentidos. ¿A qué te sabe? ¿A qué te huele? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? ¿Y cómo se escucha? Todo esto no soy. ¿Qué? Todo esto tampoco soy yo. Por favor, para que la gente lo entienda y que lo viva como debería ser, con las sensaciones que tenemos en el cuerpo a la mano para entender la música, porque la música no solo se escucha, también se siente, se puede sentir, Sí, se puede degustar. Así que cuéntanos en tus sí. palabras cómo sería. Mira, yo creo que es un disco y la música que yo hago en general tiene la característica de perdurar un poco más. Quizás no es el sabor del mes, no es el pistacho de los helados, no, no es el sabor del mes que todo el mundo quiere ese sabor. Creo que ningún disco de los que he hecho fue número uno en el cuando salió. Creo que el único fue el de Jimena Sariñana, que produje algunos temas, que en el momento que salió fue número uno en México, fue el único, pero en general es música bueno, que ha durado un poquito más. Creo que la idea de la perdurabilidad, este, es algo interesante, no hacer algo de use y tire, ¿no? También como en este mundo que está un poco lleno de estos elementos de use y tire. Y creo que nada, que es una música que es muy rica no sé, en influencias, en gustos, es muy ecléctica, tiene texturas muy, o por lo menos eso es lo que me gusta a mí y trabajo mucho, que tiene texturas interesantes, variadas, no es solo el mismo sabor todo el tiempo, sino que cada canción es un mundo en sí misma y tiene muchas influencias distintas, entonces de repente tenés orquestaciones como de arreglos de cuerdas como un poquito más clásicos, tenés cosas que son muy de lo contemporáneo, desde bajos de trap y cosas así como muy de la música de ahora, pero al mismo tiempo tiene canciones, tiene la búsqueda de textos interesantes, que no sean quizás también como una reacción un poco a lo que pasa en la industria musical hoy en día, que muchas letras de las canciones decís, qué increíble que estén usando estas letras que son de repente muy, que no dicen, que no aportan mucho, como que siento que hay una búsqueda y una necesidad de hacer algo con un poquito más de profundidad. Obviamente que algo un poquito más profundo se hace, como que el consumo de esa música lleva un poquito más de tiempo, no es así de que te gusta de una y ya te aburriste rápidamente, sino que lleva otro proceso, pero bueno, es la manera que me gusta hacer música, ¿no? Juan, en toda tu carrera completa, como productor, como músico, como todo lo que has hecho y ahora obviamente como solista, si te pudieras describir en tres canciones, dame tres nombres de toda tu carrera, en tres nombres de canciones, donde uno pueda encontrar la esencia de Juan Campodónico, ¿en dónde te encontrarías? Bueno, yo me encuentro en muchas de las canciones que hice, no sé, para empezar con las más viejitas,
por ejemplo, hay una que me gusta mucho de la época del Peyote, que es Cable Pelado, que es una canción de hip hop, pero tiene cosas muy de música de milonga, así bien de folclore de Uruguay. Después de la época de Bajo Fondo, me gusta mucho El Mareo, que es una canción que escribí con Fernando Santulo, que también era de Peyote, y que bueno, después la llevamos a Bajo Fondo y la terminó cantando quien fuera uno de los más grandes músicos de rock de Latinoamérica, que fue Gustavo Cerati. Él terminó cantando esa canción, así que me parece la versión, aparte con la voz de él, es impresionante. Siempre me llenó de alegría esa música, y es una de las músicas que yo he compuesto más escuchadas. Y después de campo me gusta mucho una canción que se llama La Marcha Tropical, que es una canción con una cumbia, pero con unos toques jazzísticos y medios refinados así, que es una canción que me gusta mucho. Una muy buena elección, me gusta mucho. Juan, Sí, vamos a viajar rápidamente. Si tú pudieras recordar, bueno, yo creo que sí, tú tienes buena memoria. ¿Recuerdas tu objeto o tu juguete favorito y de él qué puedes traer al presente? de cuando era niño. em, Sí. Bueno, ya desde muy pequeño tuve una guitarra que me encantaba, pero antes de la guitarra tuve una raqueta de tenis, que nunca aprendí a jugar al tenis, pero sí hacía como la mímica de que tocaba la guitarra en la raqueta de tenis. Y siempre me gustó mucho eh, la música desde muy chiquito, y compraba discos, los ponía y hacía como que tocaba arriba, y ese era un juego muy recurrente, y me parece que hoy en día hago más o menos lo mismo, pero con más experiencia y más años. Bueno, muy bien. Si pudieras vivir en una película, alguna de tu elección, ¿en cuál vivirías? Uh, no lo sé, no lo sé. Hay muchas películas. Me gustan mucho, me influenciaron mucho cuando era adolescente las películas de Wim Wenders, el director alemán, como París, Texas, como Las Alas del Deseo. Esas películas me gustan muchísimo. Mm, bueno, un disco que te hubiera gustado hacer o producir que no sea tuyo. Uf, infinitos, infinitos, porque nada, soy un gran melómano, tengo muchísimos álbums y discos y vinilos y CDs. La cantidad de CDs que hay acá en mi estudio es una cosa, una locura. Me encantan demasiadas cosas, pero bueno, hay grandes momentos de la música, no sé, este, y me hubiera gustado estar en esos momentos. No sé, desde en algún disco de Kind of Blue de Miles Davis, en Revolver de los Beatles, no sé, hay grabaciones memorables. También algo más en el Thriller de Michael Jackson como productor, este, yo qué sé, y cosas más de ahora, no sé, infinitas también. No, no se puede decir uno solo, son miles. Bueno, creo que ha sido una entrevista muy interesante. Pude preguntar todo lo que quise y traté de resumirlo lo mejor posible. Pero ahora nos vamos a ir con un saludo tuyo. Invita a toda la gente a que te sigan todas las coordenadas, plataformas digitales, redes sociales y todas las formas en las que podamos encontrar la música de Juan Campodónico. Y bueno, soy Juan Campodónico y tengo un álbum recién salido que se llama Todo esto tampoco soy yo. Es un trabajo muy querido, es un retrato cercano de mi música y de mi historia personal. Y bueno, los invito a todos a que lo puedan escuchar. Están todas las plataformas y bueno, si pueden seguirme también. Hay muchas cosas que vendrán, cosas de tocar en vivo y otras cosas. Y en mis redes, que están todas en nombre de Juan Campodónico, todo junto y en minúscula. Gracias, Juan, por esta entrevista. Gracias a todos ustedes por vernos aquí en Charlas de Tarde y luego venimos con más cosas. Cuídense mucho. Chao, chao. Dios, gracias. Esto fue todo por hoy en Charlas de Tarde. Nos vemos. Hasta la próxima.